a todos. Muchas gracias a los que se encuentran conectados el día de hoy. Hoy nos acompañarán Nasira Lamprea, socia de Servicios Legales y Tributarios, y Rafael Vesga, gerente de Aduanas, Cambios y Comercio Exterior. Ellos nos profundizarán sobre desgravaciones de IVA y aranceles en el marco del COVID-19. Por otro lado, queremos informarles que esta sesión será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir este webcast. Con el fin de reducir la carga en el Internet, no utilizaremos la funcionalidad de video. Aquí les dejamos algunas recomendaciones que les pedimos a favor que sigan. Podamos disfrutar de esta sesión sin interrupciones. Adelante, Nasira. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las desgravaciones del IVA y del arancel en el marco del COVID-19. En esta mañana nos estará acompañando Rafael Vesga, gerente del área nuestra de comercio exterior. La importancia que le hemos dado a este tema básicamente se fundamenta en la aplicación de diferentes normas. Estamos hablando del decreto 410, del 463, el decreto 523 y por último el 551, en el cual son varias normas en las cuales están interactuando entre sí. De ahí la importancia de analizar cómo se deben interpretar de la mejor forma para efectos de su aplicación. Entonces, arrancamos. Rafael, muchas gracias. Vale, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Como lo mencionaba Nasira el día de hoy, viendo la importancia de que nuestros clientes realicen una aplicación sistemática de todas las normas que conllevan a las diferentes desgravaciones, tanto de arancel como de IVA en la importación y en la venta. Hemos decidido llevar este webcast a cada uno de ustedes con el fin de mostrarles el debido análisis que se debe hacer y todos los aspectos que se deben tener en cuenta con la aplicación de cada uno de estos decretos y los diferentes escenarios que se pueden presentar en el momento de determinar si un producto determinado, definido dentro de nuestro portafolio, puede ser objeto de beneficios en materia de desgravación arancelaria en virtud de los decretos 410 y 463, en virtud de IVA o de la aplicación de las exenciones de IVA contenidos en este momento en el decreto 551. En ese orden de ideas, vamos a dar un paso por cada uno de los decretos, revisando principalmente los aspectos fundamentales de la aplicación y las disposiciones que cada uno de ellos contiene, con el fin de evidenciar los posibles análisis que deben hacerse o las compañías deben realizar antes de determinar la aplicación de los beneficios en virtud de cada uno de los decretos. Entonces empezamos con el decreto 410 del 2020. El decreto 410 del 2020, Daniela, pasamos la diapositiva, por favor. El decreto 410 del 2020 tiene una vigencia de 6 meses. Inicia el 16 de abril del 2020 y termina el 16 de marzo, y termina el 16 de septiembre del 2020. Los beneficiarios en este decreto son dos. El artículo primero define que los importadores y las empresas de transporte aéreo de carga serán los beneficiarios del gravamen arancelario ad valorem del 0% en la importación de ciertos productos. Para los importadores, en principio, define 17 subpartidas, tales como oxígenos, guantes, gasas y demás productos necesarios para combatir, prevenir y mitigar la propagación del COVID-19. En ese orden de ideas se definen textualmente las subpartidas, no se limita o el decreto no limita como tal ciertos productos dentro de las subpartidas, sino que dentro de su parte motiva simplemente infiere que se le dará aplicación a los productos contenidos en las subpartidas mencionadas. De igual manera, se menciona el arancel ad valorem para los
para los transportadores. En ese orden de ideas, ese es y para los transportadores define 98 subpartidas, perdón, 98 subpartidas que a criterio del legislador define productos necesarios para la correcta funcionamiento de los transportadores aéreos, ojo, solo sobre los transportadores aéreos de carga o pasajeros, operando en y desde Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, las subpartidas contenidas en el artículo segundo del decreto 410 están destinadas a una calidad específica, o el importador en principio se entiende que debe tener una calidad específica, y es que es una empresa transportadora aérea de carga o pasajeros. Dentro de los productos se encuentran polímeros, tubos, papeles higiénicos, toallitas higiénicas, tornillos, instrumentos y aparatos hidráulicos y neumáticos para para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las aeronaves, entre otras que están las 98 subpartidas debidamente mencionadas. Dentro de los parágrafos de esta resolución simplemente se contiene que la DIAN reglamentará esta resolución a las importaciones del presente artículo. A la fecha ha definido simplemente las modalidades de importación, las cuales se deben indicar en las declaraciones de importación, y aclara en este decreto, como en todos los decretos referentes a las desgravaciones arancelarias en virtud del COVID-19, aclara que los aranceles a que se refiere el decreto o a los que se están desgravando al cero no modifican ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que si a hoy el gravamen arancelario vigente en virtud de un acuerdo de libre comercio ya se encuentra al cero, esto no pretende o no lo modifican, y tampoco cuando vuelva o salga de vigencia este tipo de decretos, que en principio estaríamos hablando de este decreto como tal el 16 de septiembre del 2020, pues seguirían su normal proceso las desgravaciones arancelarias que se contienen en virtud de los acuerdos preferenciales. Entonces, deja claro en el artículo 3 que las disposiciones contenidas en el decreto 410 no determina que la importación de los bienes clasificados por las subpartidas que en lista estarán desgravadas o tendrán un arancel ad valorem del 0% dentro de la vigencia del decreto como tal, del decreto 463. Acá se presenta un tema, y es uno de los primeros análisis que es necesario realizar, y es que dentro de las 53 subpartidas que están listadas en el artículo 1, que establece el arancel ad valorem del 0%, se contienen ciertas subpartidas que en el decreto 410 no estaban incluidas para los importadores normales, sino destinadas exclusivamente para los transportadores, las empresas transportadoras aéreas. Les pongo un ejemplo simplemente para que revisemos el tema, y un ejemplo es las toallitas y pañuelos desmaquillantes. Estas toallitas y pañuelos desmaquillantes en el decreto 410 no se encontraban, si revisamos, no se encontraban en el artículo 1, simplemente se encontraban en el artículo 2, lo que quería decir que estaba condicionado a la aplicación o a la calidad del importador. En este decreto, en el 463, se incluyen dentro de las subpartidas que se van a encontrar grabadas al 0%, ad valorem en las importaciones por nación más favorecida. Acá hay un tema interesante, y nace entonces a partir del 463 una condición para la distribución y venta de los bienes que se van a importar, descritos en el artículo 1. El artículo 2 define que los productores e importadores de los productos listados en el artículo anterior, o sea, de las 53 subpartidas, deben priorizar su distribución, venta al por menor y de manera controlada según el orden descrito a continuación, y describe un orden en el cual define
¿Cuál va a ser la prioridad para la venta y distribución de estos productos importados? Iniciando con las instituciones prestadoras de salud, empresas de transporte masivo y urbano, aeropuertos y terminales de transporte, empresas aéreas y de transporte, entidades de gobierno, fuerzas de seguridad, importados, iniciando con las instituciones prestadoras de salud, empresas de transporte masivo y urbano, aeropuertos y terminales de transporte, empresas aéreas y de transporte, entidades de gobierno, fuerzas de seguridad, y así va bajando droguerías y superficies, personas jurídicas y empresas autorizadas del gobierno nacional. Entonces, prioriza la distribución y la venta al por mayor y al detalle de los bienes de manera controlada. Sobre estos productos también la vigencia es de 6 meses. La aplicación del arancel es de 6 meses, iniciando el 22 de marzo y así va bajando droguerías y superficies, personas jurídicas y empresas autorizadas del gobierno nacional. Entonces, prioriza la distribución y la venta al por mayor y al total de los bienes de manera controlada. Sobre estos productos también la vigencia es de 6 meses. La aplicación del arancel es de 6 meses, iniciando el 22 de marzo y terminaría el 22 de septiembre. Entonces, otro punto que tenemos que tener en cuenta son las vigencias de los diferentes decretos y los términos de desgravación de los mismos. Nótese que ya encontramos la primera diferencia entre las subpartidas que se encuentran en el 463 y las subpartidas que se encuentran en el decreto 410. Unas, las del decreto 410, terminan inicialmente su vigencia de desgravación el 16 de septiembre del 2019, del 2020, terminaría el 22 de septiembre. Entonces, otro punto que tenemos que tener en cuenta son las vigencias de los diferentes decretos y los términos de desgravación de los mismos. Nótese que ya encontramos la primera diferencia entre las subpartidas que se encuentran en el 463 y las subpartidas que se encuentran en el decreto 410. Unas, las del decreto 410, terminan inicialmente su vigencia de desgravación el 16 de septiembre del 2020, perdón, y las del 463 a hoy tienen vigencia hasta el 22 de septiembre del 2020. Entonces hay que ejercer controles o hay que establecer nuestros llamados a establecer los controles necesarios para evitar cualquier tipo de malinterpretación de las normas o de la aplicación o de la clasificación del arancel del 0% al valor en los beneficios, porque podemos estar incurriendo en errores o en exactitudes que nos conlleven a un menor pago de tributos y las del 463 a hoy tienen vigencia hasta el 22 de septiembre del 2020. Entonces hay que ejercer controles o hay que establecer nuestros llamados a establecer los controles necesarios para evitar cualquier tipo de malinterpretación de los aduaneros, los cuales ustedes saben que generaría una contingencia en principio aduanera, la cual llevaría a sanciones, a pago de intereses y a pago de tributos adicionales. De igual manera, el 463 determina que no se van a afectar los acuerdos y los programas de desgravación arancelaria. Entonces, continuamos en la misma línea, que no se van a afectar los programas de desgravación arancelaria con la aplicación de este decreto. No se modifica ningún programa de desgravación arancelaria preferencial vigente en Colombia con la aplicación de este decreto, ni con la posterior salida de la vigencia del decreto y la aplicación del 0% de arancel. Se continúan con las disposiciones. Una vez se determine o vencido el plazo, se restablece el arancel de igual manera contemplado en el decreto 2153 del 2016 y sus modificaciones. Recordemos que el decreto 2153 del 2016 es el decreto del arancel en este momento, el cual determina los aranceles generales en la importación en Colombia. Esto lo define el 463. A grandes rasgos, los principales grupos de productos son medicamentos, dispositivos médicos, reactivos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales para el agua y saneamiento básico. Son unos bienes acá, y acá empezamos las diferencias que vamos a ver en los decretos de IVA, que por lo menos
desgrava arancelariamente el decreto 463, insumos, equipos y materiales para el agua, saneamiento básico, los cuales en los otros decretos no los encontramos, ¿sí? En los decretos de IVA. Entonces, todo este tipo de análisis se debe realizar, o las compañías lo deben realizar previamente para poder aplicar correctamente los impuestos, tanto en la importación y liquidar los impuestos en la importación como posteriormente en la venta. Entonces, en este momento tengamos claro que hasta hoy, hasta esta parte de la reunión, hemos revisado simplemente los decretos tendientes a la importación a establecer los aranceles en la importación. Todavía no hemos entrado a verificar la aplicación del IVA en la importación y en las ventas. Hasta ahora es el impuesto o el arancel aplicable en la importación de los bienes. De igual manera, y continuando con los temas de desgravación arancelaria, continuamos. Daniela, por favor, pasamos a la siguiente. Con la suspensión y se suspende la aplicación del sistema andino de franja de precios mediante el decreto 523 del 2020 para ciertos productos que influyen en la producción, pues en la producción de cárnicos, sobre todo es lo que encontramos en la parte emotiva del decreto 523, y elimina para ciertos productos o materias necesarias que existe déficit de producción en Colombia, elimina el sistema andino de franja de precios. ¿Qué quiere decir? Que elimina el arancel contenido en el sistema andino de franja de precios para ciertos, ojo, y acá es muy importante tener en cuenta que el 523 es muy claro en determinar que va a determinar que va a diferir el pago aplicado al 0% de ciertos productos. No quiere decir que de plano determine la suspensión de la aplicación de la franja de precios para todos los productos contenidos en ella. Determina el decreto 523 la aplicación del 0% de arancel hasta el 30 de junio del 2020 en principio, y le da la posibilidad al Consejo Superior de Política Fiscal determinar si lo puede prorrogar hasta por 3 meses adicionales esta suspensión de la aplicación del sistema andino de franja de precios. ¿Para quiénes? Para el maíz amarillo duro, clasificado explícitamente en el arancel de aduanas en la partida 10.05.90.11.00. Para el sorgo, clasificado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria 10.07.90.00. Para la soya, que se encuentra en la 12.01.90.00. Y para la torta de soya, clasificada en la subpartida arancelaria 23.04.0000. Para efectos de esto también determina dentro de la parte emotiva que va a ejercer un control que durante el periodo de la suspensión de la franja andina no se importen valores superiores o se sobrepase el volumen de importaciones durante esta misma época que se realizaron en 2019. Entonces se va a hacer un seguimiento de los volúmenes para la importación, sobre todo y definió los números de toneladas durante el término definido. Entonces definió, por ejemplo, simplemente para mencionar un ejemplo, para el maíz, definió de 2.400.000 toneladas en la importación durante el término de la vigencia de esta suspensión de la franja andina de la franja andina de precios. Como lo advertíamos, la suspensión del sistema andino de franja de precios solo aplica para los productos. Ojo, recordemos que en una subpartida pueden clasificar un sinnúmero de productos, entonces solo aplican para los productos que se mencionan en el artículo primero: maíz amarillo, sorgo, soya y torta de soya, no para la totalidad de los productos que se encuentran en cada una de las franjas. Entonces, en ese orden de ideas, hay que ser muy cuidadoso en la aplicación de este decreto, en el entendido que no todas las mercancías que clasifican por las subpartidas por las cuales clasifican los productos sobre los cuales está la suspensión del sistema andino de franja de precios pudiese aplicar o verse beneficiado con la suspensión contenida en el decreto 523.
se dispone que en principio es hasta el 30 de junio del 2020, como lo mencionaba, pero pues existe la posibilidad de prorrogarse hasta por otros 3 meses más, que sería hasta el 30 de septiembre del 2020. Nótese que todas las disposiciones arancelarias, de desgravación arancelarias, en principio están dadas a terminar en septiembre del 2020, 16, 22, y ahora estamos hablando del 30 de septiembre. También no modifica ningún tipo de trato de arancelario preferencial, y una vez salga de vigencia, finalice la vigencia de este decreto, se restablecerá la aplicación del sistema andino de franja de precios de acuerdo al decreto 2153. Entonces, es el mismo, ocurre la misma suerte de los anteriores decretos en materia de volver a la aplicación de los beneficios arancelarios. Entonces, como podemos ver en los 3 decretos que ya hemos analizado, se encuentran diferentes subpartidas o a diferencia, y el único que se aparta un poco de la posición es el 523, que sí define productos como tal contenidos en 4 subpartidas, pero los anteriores decretos definen la importación o la desgravación arancelaria del 0% de los productos clasificados por esa subpartida. Entonces, en ese orden de ideas, tanto el decreto 410 como el decreto 463 determina o nos permite tener un poco de certeza referente a la aplicación o a la correcta aplicación de la desgravación arancelaria, en el entendido que define específicamente las subpartidas sobre las cuales aplica el beneficio de arancel al 0% ad valorem durante el término decretado, hasta el 16 de septiembre o hasta el 22 de septiembre, como lo veníamos comentando. Hay adicional y un paréntesis pequeñito, también existe un decreto, pues que no lo vamos a analizar hoy porque no tiene que ver con temas de grabación arancelaria, ni de IVA ni arancel, pero sí es bueno para temas de comercio exterior, y es el decreto 462, que prohíbe la exportación de ciertos productos como insumos médicos, equipos médicos, independientemente del origen que venga. Entonces hay que tener muy claro en los procesos o las compañías que realizan procesos de exportación que el decreto 462 prohíbe la exportación de ciertos bienes determinados en el mismo decreto. Ahí están definidos por subpartidas. Entonces, a las compañías que les aplique, les recomendamos que revisen el 462, porque a la fecha está prohibida la exportación de ciertos bienes. Entonces, es el decreto 462 también del 2020. ¿Listo? Entonces, en principio, en materia de arancel parece plano hasta ahora la aplicación como tal de los beneficios, partiendo de las subpartidas. En el 410 se tiene que realizar el análisis de subpartida y calidad si se encuentran dentro del artículo segundo, que es solo para las empresas transportadoras aéreas. En el 463 ya se encuentra la importación para 53 subpartidas desgravadas al 0% de arancel. Independientemente de quién lo realiza, pues no condiciona la calidad del importador, y incluye ciertas subpartidas que se encuentran dentro del 410 en el artículo segundo. Entonces hay que hacer el análisis integral de los 2 decretos para determinar cuáles subpartidas se encuentran de acuerdo a mis calidades como importador y de acuerdo al desarrollo de mi objeto social, cuáles subpartidas se encuentran desgravadas y en virtud de cuál decreto para aplicar en el momento de la importación de los bienes. Y el decreto 523 sí determina productos determinados, como lo hablábamos, diferentes, independientemente que clasifiquen otros productos por esa misma subpartida, sí determina por lo menos, ejemplo, el maíz duro, clasificado por la subpartida específica, pero el producto como tal lo delimita al maíz duro. Entonces hay que tener también mucho cuidado en la aplicación o en la suspensión de la aplicación del sistema andino de franja de precios en virtud del decreto 523. Ya pasamos entonces al otro ámbito de la aplicación, y es los decretos referentes a las exenciones de IVA. Daniela, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Se preguntarán por qué traemos a colación el decreto 438 del 2020, si en efecto la aplicación del mismo llegó hasta el pasado 17 de abril. Sencillo, porque del análisis que vamos a realizar y cuando vayamos a realizar el análisis del decreto 551, van a ver la importancia que torna el análisis previo del 438.
¿En qué sentido? En el sentido que el 438, los productos que se encuentran dentro del 438 fueron incluidos, como lo dice la parte motiva del decreto 551, fueron incluidos dentro de las disposiciones del 551. Sin embargo, tenemos que revisar el 438 porque el 438 traía una característica especial, que era un anexo que condicionaba los productos. Entonces, en ese orden de ideas, para podernos contextualizar y en el final, en las conclusiones que vamos a tener de cómo hacer el análisis para la correcta aplicación de estos decretos en temas de exención de IVA, es necesario que analicemos previamente, independientemente que la vigencia del 438 haya cesado el 17 de abril, es necesario que analicemos las implicaciones y los temas que se debían tener en cuenta en la aplicación del decreto 438. Adicional, que tenemos que tener claro también que pues estas aplicaciones que se hicieron en virtud del decreto 438 también pueden ser objeto de control posterior. Entonces, debemos tener la plena tranquilidad de que en su momento la aplicación en virtud de dicho decreto se realizó en debida forma. Entonces, lo primero que tenemos es que los beneficiarios son tanto los importadores como los comercializadores. ¿Por qué? Porque menciona que estarán exentas del impuesto a las ventas en la importación y en la venta, ¿sí?, los productos, los determinados productos que se definen. Para efectos del decreto 438 se definen 24 productos. Los 24 productos se encuentran mencionados textualmente, tal cual por familia o por nombre del producto como tal, sin determinar ninguna subpartida. Es ahí donde inicia el análisis de todo el proceso, pues el artículo 1 simplemente dice, durante la duración de la emergencia sanitaria que trata el decreto 417, que era hasta el 17 de abril, estarán exentos del impuesto sobre las ventas en la importación, beneficiario importador, y en las ventas en el territorio nacional, sin derecho a la devolución o compensación, los bienes que se van a listar, que son los 24 que les mencionaba. En principio, o el decreto 438, en principio, los bienes que declaró o que le dio el beneficio de exención transitoria o de exentos transitoriamente son productos médicos o equipos médicos necesarios para el tratamiento. Acá, como podemos ver, no encontramos insumos, tanto médicos como insumos del cuidado personal, como sí se van a incluir dentro del 551. Entonces, encontramos 24 productos, los cuales en principio simplemente están listados en el artículo primero, pero se habla que se tiene que cumplir también con las exigencias mínimas contenidas en el anexo 1. Entonces, acá nos deja un poco, o este decreto nos puede llevar un poco más al análisis y aterrizar más nuestros productos dentro de las exigencias mínimas para determinar si en efecto yo podría darle o aplicar ese beneficio de exención a los productos que yo o importo o comercializo, independientemente de su nombre. Porque acá entonces, sí, si bien es cierto, los menciona, en el anexo 1 vamos a encontrar los diferentes o las diferentes requisitos mínimos o especificaciones técnicas mínimas obligatorias para poder cumplir o para poder acceder al beneficio como tal que se está describiendo, que es la exención del IVA en la importación y en la venta. Entonces, en ese orden de ideas, y es por esto que les decía la importancia del análisis como tal, porque en el anexo del decreto que estamos revisando, sí se encuentran especificaciones técnicas mínimas obligatorias para poder acogernos a la exención contenida en este decreto. En ese orden de ideas, es necesario realizar la evaluación de nuestros productos conforme a sus características y determinar si en efecto aplican o esta exención contenida en el artículo 1.
Hay un punto muy importante tanto para el decreto 438 como el decreto 551, es que ya habla de los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias de impuestos sobre las ventas y habla que no pueden ser que pueden ser imputados en los periodos siguientes de IVA, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución o compensación. Entonces, ojo, los saldos a favor que se generen de estas ventas aplicando esta exención pueden ser imputados en declaraciones en periodos siguientes, pero en ningún caso van a poder ser objeto de devolución o compensación. De igual manera, se aplican condiciones en el artículo 2, las cuales son necesarias para la correcta aplicación de la exención, y en caso de que yo incumpla con las condiciones y requisitos contenidos en ese artículo 2, y en este caso también en el artículo 1, dará lugar a la inaplicación del tratamiento tributario de bienes exentos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos o se tiene que tener, aparte del análisis previo de la correcta aplicación o del correcto determinación si aplica o no para los bienes, se deben tener en cuenta el cumplimiento exacto y estricto de las condiciones contenidas en el artículo 2. Por lo menos, al momento de facturar la operación de venta de los bienes exentos, se debe tener o se debe incorporar en el documento una leyenda que indique bienes exentos del decreto 417 del 2020. La importación y venta de los bienes, ojo, esto lo condiciona tanto en el decreto 498 como el 551, es exactamente igual las condiciones, deberá realizarse dentro del plazo establecido en el artículo 1 del presente decreto, y los informes que deben presentarse, tanto en la venta como en la importación, pues la información que debe contenerse está en el numeral 3 y 4 de este artículo 2, y en la venta debe contener cierta información, y en la importación, pues adicional, debe contener, pues, información referente a la declaración de importación, registro y número de la misma, y fecha y especificación de los bienes, así como en la venta. Estos informes deben presentarse dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la DIAN que corresponda, a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas que corresponde al domicilio fiscal del responsable del IVA. En ese orden de ideas, los bienes que yo ya vendí en ese momento exentos en virtud de este decreto que estamos analizando en el 438, deberían haberse informado dentro de los 5 primeros días siguientes del mes de abril, porque se vendieron o se les aplicó o se les pudo haber aplicado el beneficio de exención o sea, sobre estos bienes, nebulizador, báscula para bebés, monitor, signos vitales, durante cierto término del mes de marzo. Durante el mes de marzo se pudo aplicar este beneficio de exención, entonces asimismo es necesario o era necesario que se cumpla con el requisito del informe presentado ante la dirección seccional durante el mes siguiente, los 5 primeros días del mes siguiente, ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas. Si no, podríamos estar viéndonos incursos en la causal de incumplimiento del artículo 3, la cual podría contener a controles posteriores y sanciones establecidas tanto en el Estatuto Tributario para efectos de la venta como para efectos de la importación en materia aduanera, en incurrir en errores en exactitudes que conlleve a un menor pago de tributos aduaneros. Entonces, esa es la importancia del decreto 438 que tenemos que llevar, y ya vamos a ver por qué tenemos que trasladar ese criterio para la aplicación del decreto 551. El decreto 551, Daniela, por favor, continuamos. El decreto 551 del 2020, por su parte, también determina quiénes son los beneficiarios, que son los importadores y comercializadores. Determina el término de la vigencia y define que es durante la emergencia sanitaria a hoy, a 31 de mayo del 2020, y se necesita o es indispensable tener ciertos aspectos en cuenta. Entonces, sobre el decreto 551 tenemos 211 productos. Adicional a los 24 productos que traíamos del decreto 438, en el decreto 551 se enlistan 205
211 productos, perdón, los cuales van a estar desgravados. En principio, y es una de las tantas preocupaciones de este decreto, de este decreto legislativo, es que los 211 productos están enlistados, pero y a diferencia del decreto 438, en este no se encuentra ningún tipo de especificación mínima contenida para cada uno de los productos que se enlistan para efectos de aplicar la exención de impuestos sobre las ventas en la importación y en la venta. Sin embargo, existen, o en ese orden de ideas, existen dos posibilidades de interpretación, una interpretación amplia y una interpretación restrictiva. ¿Cuál sería la interpretación amplia? La interpretación amplia sería que definitivamente todos los productos que se reconozcan pues comercialmente por este nombre o este tipo, o se puedan identificar por estos nombres que se enunciaron y se enlistaron en el artículo primero del decreto 551, podrían ser objeto de la exención, o una interpretación restrictiva y un poco más conservadora, y es buscando dos cosas, las cuales se encuentran dentro de la parte motiva del decreto 551. Entonces, vamos a abrir la interpretación en dos ramas. La primera rama para determinar esto son los productos que vienen del decreto 438. Si bien podemos revisar dentro de la parte motiva, se define que por el hecho de que el decreto 438 tenía una vigencia de 30 días calendarios contados a partir de la vigencia del 417, lo que hablábamos del 17 de abril, los mencionados bienes, o sea, los que están contenidos en el decreto 438, deben ser incorporados en el presente decreto legislativo, donde se establece la exención en la importación y en ventas en el territorio nacional para nuevos bienes e insumos médicos durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. En ese orden de ideas, nuestro entender es que para los bienes del decreto legislativo que se contienen en el 438, debemos mantener el cumplimiento de las mismas características que trae el anexo del 438. No podemos apartarnos de la misma porque de una interpretación del decreto o de lo contenido en la parte motiva, dice los mencionados bienes serán incorporados, o sea, los bienes del 438. Y nótese que el 438 en su anexo 1 tenía unas condiciones mínimas para la aplicación de esa exención. Entonces, en ese orden de ideas, uno de los pilares de interpretación es sobre los 24 productos contenidos en el decreto 438 que se contienen o que ingresan y migran al decreto 551, deberá interpretarse de la misma manera y deberá cumplirse con la misma manera de la exención del anexo 1 del decreto 438 para efectos de poder confirmar o probar que los bienes que yo estoy importando o estoy vendiendo están exentos y se encuentran incluidos dentro del decreto 551. Y ahora nos preguntamos sobre los demás, sobre los que hacen parte de los 211 productos que no estaban incluidos dentro del decreto 438. O sea, los nuevos bienes e insumos médicos que durante la emergencia sanitaria, pues que serán excluidos durante la emergencia sanitaria. Si seguimos revisando la parte motiva del decreto y volvemos al tema de interpretación restrictiva y conservadora, evidenciamos que parte de la motivación que lleva al gobierno nacional a expedir este decreto es que los bienes listados, o sea, los 211 bienes listados en el presente decreto, son necesarios para la prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus COVID-19. Por lo que, entonces, facilitan la importación y venta en el territorio nacional como acción necesaria para garantizar el abastecimiento y disponibilidad de los bienes e insumos médicos necesarios e indispensables para hacer frente a la emergencia sanitaria. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la interpretación la recomendación de interpretación de la aplicación de esta exención de IVA contenida en el decreto 551? Es
como lo hablábamos, dividido en dos grupos. En el grupo 1, pues ya como lo comentábamos, pues que mínimo se contengan o que se cumplan con los requisitos mínimos exigidos por el anexo 1 del 438 de los bienes que migran del decreto 438 al 551, y sobre los demás bienes que hacen parte de ese grupo de los 211, se deberá realizar un análisis objetivo, el cual determine o logre definir un nexo causal entre el bien importado o el bien comercializado o solamente comercializado y las actividades necesarias o la función que cumplen dentro de la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de propagación del COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros recomendamos que seamos muy cuidadosos en el momento de definir cuáles son los bienes que hacen parte de ese grupo como tal que estamos mencionando, o que hacen parte de esta exención de IVA. En qué sentido? En que posteriormente podemos tener cuestionamientos por parte de la autoridad aduanera y tributaria, en el entendido de que se puede dar esta interpretación, ojo, que no está determinada dentro de los artículos de las disposiciones, pero sí se encuentra dentro de la parte de la motivación. Y en ese orden de ideas, la interpretación, como lo hablábamos en un principio, de la autoridad puede ser restrictiva o amplia, pero la parte más conservadora es que la mantengamos restrictiva, o sea, que no le demos una aplicación extensiva a los nombres de los productos para llegar a darle la calidad de exento a ciertos productos que pueden llegar a cuestionarse, porque no tenemos una línea causal o un nexo causal entre la venta o el contenido del producto como tal, o la destinación del producto como tal, y la relación con la contingencia que estamos viviendo, con la mitigación de la contingencia o la mitigación de la prevención y detención del COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, el análisis de los productos, de los 211 productos contenidos, es muy importante que se realice de manera objetiva. Si bien es cierto, no quiere decir que de plano se descarten los productos, porque muchos productos, independientemente de la vocación para los cuales fueron fabricados o tienen su presentación, puede mostrarse o puede probarse que en efecto, si yo le doy otro uso, puede determinarse que tiene una relación o tiene una estricta relación con la propagación o prevención del contagio del COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un análisis objetivo de los productos con el fin de determinar cuáles de ellos cumplen o no cumplen, o se logra determinar, independientemente de su destino original o de su presentación original, puede dársele un uso en esta época de contingencia preventivo o para determinar o detener la propagación y para combatir la propagación del mismo, pues, del COVID-19. En ese orden de ideas, ese es el llamado respecto de los 211 productos, la revisión exacta de cada uno de los productos que se le va a dar el beneficio de exención, con el fin de evitar posibles cuestionamientos posteriores. ¿Por qué vamos al tema de los posibles cuestionamientos posteriores? Porque es claro que dentro de los requisitos y condiciones de la aplicación del artículo 1, el responsable con el informe que tiene que presentar el responsable del impuesto sobre las ventas tiene, o en principio, tiene toda la información necesaria para que en control posterior, como lo venimos realizando, pueda ser cuestionada la aplicación de esa exención de IVA. Entonces, es bueno que vayamos un paso adelante y nos preparemos para cualquier tipo de requerimiento adicional. Nosotros ya estemos o tengamos los argumentos suficientes para que la aplicación sea una aplicación lógica del sentido de la norma, con el beneficio que puede tener la venta de ese producto que yo estoy poniendo en el mercado, declarándolo exento en virtud del decreto 551. El decreto 551, como lo hablábamos, la vigencia es a 31 de mayo del 2020. En ese orden de ideas, ya realizando
todas el análisis de cada uno de los productos por separado. Ahora viene la parte práctica, y es llevar o lograr la armonía y sincronización de los diferentes decretos, los cuales hemos analizado por sí solos, para determinar tanto en la importación como en la venta, el tema de las aplicaciones de los diferentes decretos y los diferentes beneficios. Y vamos acá en estos minutos, vamos a hacer unos ejercicios prácticos con ciertos productos que se van a tornar bastante interesantes, y van a ver que pueden existir aplicaciones o beneficios en arancel, pero no en IVA, o en ambos, o en IVA condicionado y en arancel sí está definido, o al revés. Y este es el ejercicio que nosotros los invitamos a que realicemos sobre todos los productos como tal. Entonces, Daniela, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si revisamos, hay aspectos relativos a la aplicación como lo manifestábamos, y en la importación hay que tener dos temas. En el IVA y en arancel vamos a encontrar que hay diferentes vigencias. Entonces, en la importación podemos tener, por un lado, desgravaciones de arancel al 0% hasta septiembre, pero hablar de una exención de IVA en la importación solo hasta mayo. Entonces, ojo, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las vigencias de aplicación en la importación de arancel y de IVA, que, como lo podemos ver, cronológicamente se encuentran distantes. Lo mismo las de arancel en virtud de los decretos. Recordemos que el decreto 410, o los que traen los beneficios del decreto 410, solamente vienen hasta el 16 de septiembre en principio, a hoy, y los que vienen en el decreto 463 van hasta el 22 de septiembre. Entonces, en ese orden de ideas, también hay que tener un estricto control de las vigencias, no solo de arancel y de IVA, las diferencias, sino también de arancel, en virtud de cuál decreto se está aplicando la desgravación del 0%. Respecto de los criterios a determinar la aplicación o no, lo que comentábamos y analizábamos en los decretos de arancel, las subpartidas señaladas expresamente en los decretos 410 y 463 del 2020, salgámonos un poco de la franja de precios, del sistema de franja de precios, los decretos 410 y 463 señalan expresamente las subpartidas, las cuales van a estar al 0% de arancel ad valorem en la importación durante el tiempo decretado, o sea, hasta septiembre del 2020. En ese orden de ideas, es necesario, pues, o se conoce o se tiene plena certeza de cuáles son las subpartidas, ¿sí? Y el IVA, sí, entonces ya venimos a lo que hemos venido analizando en virtud del 438 y el 551, que es la interpretación relacionada directamente con los productos y las condiciones establecidas. Las condiciones establecidas ¿en dónde? En el 438, y el análisis del nexo causal que nosotros recomendamos del artículo 551. Adicional a eso, hay que tener claro otro punto. Las exenciones y exclusiones previas, pues, podrán aplicar. O sea, si supongamos se da mucho en los productos, o hay muchos medicamentos que tienen exenciones y exclusiones previas, las cuales se pueden aplicar, que estén definidas en otra norma y no en estas normas pues, determinadas por la contingencia. Pasamos al siguiente slide, Daniel. En la comercialización, entonces, es necesario que tengamos, pues, o que determinemos y hagamos check y tengamos el estricto control en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 del decreto 551 y del decreto 438, también están en el artículo 2. Entonces, ¿cuál es? La facturación, el requisito segundo, que es la importación, venta y entrega dentro de los términos dentro del término de la vigencia de los decretos, y la presentación de los informes en debida forma ante la dirección seccional de donde el responsable del IVA se encuentra. La interpretación como tal en la comercialización, la insistencia nuestra es que establezcamos un nexo causal entre el producto y el origen del beneficio tributario, que tengamos una posición restrictiva de tal manera que nos blinde ante cualquier tipo de control posterior y podamos determinar ese nexo causal que hemos definido nosotros, ese nexo causal entre el producto
y la finalidad de la norma. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque, pues, si vemos y si leemos objetivamente, todo el decreto gira en torno a la prevención y mitigación de la propagación del COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, pues, mal estaría en que le demos una connotación diferente a la exención como tal. Entonces, en ese orden de ideas, en los aspectos relativos a la aplicación en la comercialización, para nosotros es fundamental que establezcamos ese nexo causal entre el producto y el origen del beneficio tributario, o sea, entre el origen de la exención y la razón de ser del producto, para determinar que en efecto le aplicaba, de acuerdo a la parte motiva del decreto, aplicaba esta exención de IVA como tal. Listo, entonces vamos a ver ciertos casos, vamos a poner unos ejemplos para que más o menos nos centremos o nos visualicemos de cómo debemos hacer un análisis integral para determinar todos los impuestos aplicables, tanto en la importación como en la venta de los bienes. Entonces, Daniela, pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, mira, acá hay un análisis conjunto de los diferentes decretos para efectos de la importación y entonces vamos a ver, primero nos vamos a ver con decretos de importación y vamos a hablar del oxígeno, partiendo de que el oxígeno clasifique por la subpartida 2804400000. ¿Listo? Entonces, tenemos dos puntos. Sobre el arancel, totalmente claro que el arancel se encuentra o tiene una vigencia hasta el 16 de septiembre del 2020. ¿Por qué hasta el 16 de septiembre del 2020? Porque esta subpartida se encuentra contenida en el decreto 410. ¿Listo? Entonces ya tenemos que el oxígeno puede tener un arancel del 0%. Totalmente claro porque no lo condiciona a ninguna aspecto adicional, simplemente que clasifique por la subpartida que para efectos de nuestro ejemplo clasifica, que es la 28044000. Sin embargo, vamos a determinar el IVA en la importación de ese oxígeno. Y vemos que para que proceda la exención del decreto 438, que migra al decreto 551, se deben cumplir ciertos requisitos, que tiene que ser un cilindro de oxígeno de capacidad mínima de 510 mililitros, máximo 700 litros, material en aluminio, debe tener carro de transporte y manómetro de flujo. O sea, estos son los requisitos mínimos que yo debo acreditar para que el oxígeno, ese oxígeno que clasifica por la 280440, adicional a estar desgravado de arancel al 0%, también tenga el beneficio de exención de IVA. Entonces, en esa subpartida adicional a los oxígenos o a las balas de oxígeno que clasifican o que tienen las especificaciones que el anexo del decreto 438 contiene, pueden existir otros oxígenos con otras características diferentes que entonces en materia de IVA no pudiésemos aplicar la exención y tendríamos que aplicar el gravamen de IVA correspondiente de acuerdo a la norma aplicable, ¿sí? Sin tener en cuenta las disposiciones del decreto 438 y 551. ¿Por qué? Porque por X o Y razón no cumple con los beneficios. Entonces, puede ser, y en este caso, el oxígeno, si clasifica por la subpartida 280440, en principio está al 0% de arancel hasta el 16 de septiembre del 2020, pero para determinar la procedencia del IVA tenemos que verificar los diferentes criterios para definir si en efecto hace o no parte de los productos beneficiarios de la exención del 438. Entonces, ojo, entonces acá tenemos un oxígeno que clasifique por la 2804, puede o no puede estar exento de IVA en virtud del análisis que tenemos que hacer del decreto 438 y del decreto 551 del 31 de mayo. Y iría a la vigencia hasta el 31 de mayo del 2020 en IVA y en arancel hasta el 16 de septiembre. ¿Listo? Ese es como el primer ejemplo. El segundo ejemplo, Daniela, pasamos, por favor. Es sobre las toallitas húmedas. Este ejemplo ha tenido varias cuestiones y varias preguntas, entonces vamos a realizar, y acá se presentan dos temas en la importación. Si revisamos acá el tema,
las toallitas húmedas, de acuerdo, y estuvimos haciendo un análisis de las diferentes clasificaciones arancelarias oficiales que reportan dentro de los sistemas de la DIAN respecto a las toallitas húmedas. Ustedes saben que los bienes, un mismo bien o un bien con ciertas características, puede clasificar por una subpartida u otra por un determinado componente, ¿sí? Entonces, en un análisis de clasificación arancelaria, yo puedo determinar que un bien o que tenga el mismo nombre comercial por algún componente diferenciador puede clasificar por una subpartida o puede clasificar por otra subpartida. En el tema de las toallitas húmedas pasa eso. Encontramos o estuvimos dentro del análisis que realizamos, estuvimos buscando clasificaciones o resoluciones de clasificación oficial para el producto determinado o denominado toallitas húmedas y encontramos 2 puntos. A manera de ejemplo, encontramos que en una clasificación arancelaria oficial clasifican cierta toallita húmeda que se llama toallita húmeda por la subpartida 3307-909000 y otra clasificación oficial diferente de otra toallita húmeda, pero pues que contiene, y no entramos en materia de la definición de cuál era la diferencia entre una y la otra, pero contiene un componente específico que le da la ubicación arancelaria en otra subpartida. Mira que la ubica en la 3401 y 199000. Entonces, en ese orden de ideas, en principio, esas 2 toallitas húmedas o ese producto que es denominado toallita húmeda, de acuerdo a los componentes o la clasificación arancelaria que yo previamente le he dado, por una parte vamos a ver el tratamiento de arancel. Entonces, si mi toallita húmeda está clasificada por la 3307-909000, tendrá un arancel del 15% porque no, esa subpartida 3307-9000 no se encuentra ni dentro del decreto 410 ni se encuentra dentro del decreto 463. Entonces, en ese orden de ideas, esa toallita húmeda, independiente, y nos estamos apartando en este momento del IVA, esa toallita húmeda tendría un 15% de arancel en la importación. Pero si mi toallita húmeda clasifica por la 3405-199000, sí va a tener un arancel del 0% hasta el 16 de septiembre del 2020. ¿Por qué? Porque se encuentra incluida textualmente dentro del decreto 410. Recuerden que el decreto 410 es el que va hasta el 16 de septiembre. Entonces, en ese orden de ideas, las toallitas húmedas que clasifican por la 3401-199000 van a ir con un gravamen arancelario del 0% en virtud de las disposiciones y el artículo primero del decreto 410. Nos vamos al IVA. Ojo que en los decretos del IVA, acordémonos, y es uno de los principales temas que tienen que ser analizados por las compañías, en los decretos del IVA no está condicionado a las subpartidas arancelarias. Entonces, ¿se llama toallitas húmedas? Sí, ambas se llaman toallitas húmedas, que por X o Y motivo, como lo hablábamos anteriormente, por algún tipo de componente, está dentro de una clasificación o se encuentra arancelariamente ubicada en una u otra subpartida, pero al fin y al cabo tienen el mismo nombre, que es lo primero que condiciona el decreto para efectos de la importación. Vamos a suponer que estas toallitas húmedas, tanto la 3307 como la 3401, después del análisis objetivo que realizamos, sí se encuentra o tiene un nexo causal definido dentro de la motivación o dentro de la parte motiva del decreto 551, o sea, quiere decir que combate, previene la propagación del COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que hacer la vuelta por los decretos del IVA. Entonces, vamos primero al 498 para ver si la toallita húmeda está incluida y tiene dentro del anexo ciertas especificaciones para determinar si están las mismas. No, en el decreto 498 no se encuentra. Recordemos que el decreto 498 tenía 24 productos, que los 24 productos eran generalmente productos para efectos de atención médica como tal, pero no tenía productos para la prevención y eliminación de la propagación del COVID-19. Pero si vamos al decreto 551, el producto 188 se denomina toallitas húmedas y tiene IVA, tiene el beneficio de exención hasta el 31 de mayo del 2020. En ese orden de ideas, esta toallita húmeda, como lo hablábamos, si ya hicimos el análisis objetivo y logramos
establecer el nexo causal entre el producto o la finalidad del producto y las funciones que busca el decreto 551 con relación a la mitigación del COVID, yo podría incluirla y darle el beneficio de exención. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos tener arancel en la importación, porque la subpartida, la primera subpartida, que es la 3307-9090, no se encuentra incluida dentro de los decretos de beneficio arancelario, y una exención de IVA. O contrario, podríamos tener, si por la subpartida que clasifica si se encuentra expresa dentro de los decretos, podríamos tener cero de arancel y exenta de IVA. Entonces, ese es el siguiente análisis que tenemos que hacer. Este tipo de situaciones también se pueden presentar en muchos más productos. En materia arancelaria pueden o no pueden estar con beneficio de desgravación, y en materia de IVA puede que sí. Continuamos al siguiente slide. Daniela, por favor. Este es otro, el papel higiénico. El papel higiénico es un producto que se encuentra contenido en la partida, o se encuentra clasificado en la partida 3401-199000. ¿Sí? Esta subpartida se encuentra contenida dentro de los productos contenidos, dentro de los productos contenidos en el decreto 410. En ese orden de ideas, la vigencia sería hasta el 16 de septiembre del 2020. ¿Sí? Pero el papel higiénico, si nos vamos como tal a la denominación de los productos del 438 y del decreto 551 del 2020, no se encuentra relacionado. No se encuentra, o a no ser de que se dé una interpretación extensiva pues a la toallita húmeda o tal, pero papel higiénico como tal no se encuentra relacionado. O sea, expresamente no se encuentra relacionado, como sí se encuentra definido en una subpartida arancelaria. En ese orden de ideas, acá vemos la discrepancia que puede haber, o la definición que puede haber, entre la determinación de un beneficio en materia de arancel, pero no un beneficio en materia de IVA. O sea, este análisis lo que busca, o lo que queremos, es que revisemos que no todos los productos que se encuentran con un beneficio, ya sea en materia arancelaria o en materia de IVA, está condicionado, o en consecuencia en materia de importación puede tener el otro producto, ¿sí? Entonces, en este ejemplo del papel higiénico, a nuestro criterio, va a tener un 19% de IVA, en el entendido que expresamente no se encuentra incluido en ninguno de los dos decretos. ¿Listo? Seguimos con el siguiente ejemplo, que es un análisis de los efectos de exención de IVA. Daniela, pasamos, por favor. Para efectos de exención de IVA y el análisis. Entonces, esta pregunta pues este producto fue objeto de análisis hace poco, y es que dentro del decreto, y si nos vamos solo al decreto 551 del 2020, el artículo 204 listado se menciona ventilador. Entonces, si nosotros interpretamos de manera ajena el 551 del 2020, sin hacer el análisis sincronizado que venimos recomendando, pues podríamos pensar en principio que cualquier ventilador podría entrar dentro del producto listado en el 204. O sea, llámese ventilador de pared, de techo, ese tipo de ventiladores para refrescar el ambiente. Podríamos entenderlo porque, pues, como lo hemos venido mencionando, el decreto 551 no determina condiciones. Sin embargo, si hacemos la interpretación conservadora y nos vamos un poco más atrás y revisamos que el decreto, como lo hemos venido mencionando, el decreto 438 sí condiciona, sí determina ciertas características mínimas, vamos a encontrar que para el ventilador, tal cual como está listado en el numeral 204 del decreto 551, el decreto 438 sí tenía unas características.
¿sí? Que sea un equipo para adulto pediátrico, modos ventilatorios mínimos, ventilación así modo controlado por volumen, ventilación. Entonces, si leemos todos los requisitos, nos damos cuenta que no es el ventilador que nosotros utilizamos cuando hace calor. Es un ventilador para efectos de tratamiento de los enfermos de COVID-19, mejor dicho, no de COVID-19, sino las personas que tengan alguna patología respiratoria. En ese orden de ideas, volvemos a recordar el pedacito que tenía por allá, o que tiene por allá el decreto 551 del 2020, que dice: los mencionados bienes, hablando del decreto 438, serán incorporados en el presente decreto legislativo. En ese orden de ideas y en una interpretación conservadora, el ventilador listado en el numeral 204 del decreto 551 corre con la misma suerte el determinado con los requisitos mínimos exigidos por el decreto 438 del 2020. ¿Sí? En ese orden de ideas, no tendríamos cómo atar o cómo demostrar o buscarle encajar entre la descripción de ventilador contenida en el 204, un ventilador para efectos de refrescar el aire como tal. Entonces, muy importante que hagamos este tipo de análisis con todos los productos a los cuales le estamos aplicando los beneficios de exención de IVA. Entonces, este es un ejemplo que ha generado bastante consulta, pero si hacemos, como les decimos, el análisis sistemático de todas las normas que han rodeado este tipo de exención de IVA, lo más conservador es que lo hagamos de esta manera. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Pasamos a la siguiente, Daniela, por favor. Y hay otro punto. Entonces, el primero era cuando se encontraban condicionados en el decreto 498, y este es otro ejemplo que traemos a colación, que no está contenido en el 438 y que es el denominado, que nosotros llamamos nexo causal que existe entre el producto como tal, indicado o listado en el decreto 551, y las funciones de prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Entonces, para este ejemplo traemos un producto que se determina limpiadores de superficies. Nosotros podemos ver y pueden existir muchos limpiadores de superficies, los cuales contienen o llevan o tienen diferentes funciones dentro de la superficie específica que se determina. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que fue objeto de análisis por parte nuestra hace poco fue, dentro de los limpiadores de superficie contenidos en el numeral 192, podríamos determinar el brillametal, por ejemplo. O sea, el producto que se llama brillametal, que limpia superficies, que limpia cierto tipo de metales, pero pues, y se puede determinar limpiador de superficie, pero pues debemos definir si sí le damos el beneficio de exención o no le damos el beneficio de exención. ¿Qué hay que hacer en ese escenario? Lo que tenemos que hacer en ese escenario es establecer si ese brillametal o ese producto que yo le estoy dando o le quiero dar la calidad o el beneficio de exención de IVA, tiene algún nexo lógico en la prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus. O sea, si bien es cierto, brilla metal, pero alguno de sus componentes está demostrado que elimina virus, bacterias, no sé qué, podría demostrarse un hecho causal. Pero si finalmente es simple o su función es netamente estética y no podemos determinar ningún nexo entre la prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus COVID-19, podría ser cuestionado. Acá hay un tema muy importante que resaltar, y es que la discusión puede ser lo suficientemente amplia, porque en este momento y cada vez más la OMS saca diferentes conceptos respecto de cuáles productos sirven, qué productos no sirven, cuáles son las formas de tratamiento, mitigación. Tengamos en cuenta que en este momento estamos en un
en un lugar desconocido que todo el mundo está explorando, ¿sí? O sea, estamos combatiendo un virus que es nuevo para todo el mundo y que asimismo la regulación está tratando de, pues, de ir al paso a paso de las evoluciones científicas para la lucha contra la prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus. Sin embargo, es muy responsable por parte de las compañías que revisemos y busquemos ese nexo causal lógico, sobre todo en los productos que no se encuentran en el 438, que nos da una pista o que nos determina ciertos lineamientos para la aplicación de la exención, y los productos que se encuentran dentro del 551. ¿Por qué? Para evitar, porque la indebida aplicación de estos beneficios nos puede conllevar posteriormente a procesos o a diferentes temas y riesgos de cuestionamiento por parte de las autoridades referente a la aplicación de la exención contenida. Entonces, es ahí donde nuestra recomendación va en un análisis objetivo, un análisis juicioso de cada uno de los productos, independientemente del nombre, con el fin de tener desde el principio y no en el momento del requerimiento, definir desde el principio todos los aspectos o todos los argumentos que nos lleven a sustentar la correcta aplicación de los beneficios de exención de IVA y la correcta aplicación de los beneficios arancelarios en la importación durante el término que a hoy llegan a septiembre. Sin embargo, podrían ser, pues, o podrían estar postergados, porque pues, a la fecha no sabemos cómo va a evolucionar esta situación. Entonces, esos eran los temas o el ejercicio que queríamos presentarles hoy. No sé si tengan dudas al respecto, preguntas respecto de la aplicación que nosotros podamos colaborarles. Desde el 15 el decreto fue publicado en la página de la presidencia el 15 de abril. Para la respuesta de Ruby Prieto, entendemos que el informe, pues hasta ahora en el decreto simplemente tiene el contenido mínimo que se debe entregar a las diferentes direcciones seccionales. El decreto no contiene especificaciones adicionales de las formalidades, simplemente la información mínima que se debe reportar. Exacto, sí, señora. También se entiende que respecto a la pregunta de la presentación, entenderíamos que se puede presentar digital mediante las notificaciones. Sin embargo, nosotros una vez tengamos o si en estos días llega a salir algún tipo de modificación o normatividad que regule la presentación de estos informes, con mucho gusto se las estaremos informando en nuestros boletines diarios de actualización normativa en virtud de este COVID que se está expidiendo por parte de las diferentes entidades. En principio, el decreto o sea, relaciona el informe con la información requerida, pero pues no, o sea, a la fecha y lo que hemos venido recalcando, se dice que pues la DIAN puede regular la presentación de estos informes. En principio, el 551 define que pues, se debe presentar un informe certificado por el contador público revisor fiscal, en el cual se detallen, ojo, las facturas, documentos equivalentes, registrando el número, fecha, cantidad, especificación y el valor de la operación. En ningún momento dentro de las obligaciones manifiesta la solicitud de entrega o suministro de la información o sea, de los soportes como tales. Simplemente por ahora, o lo que se entiende de la parte de las condiciones de la aplicación, define solamente la entrega de la información. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Quedamos muy atentos. Cualquier tipo de pregunta, entonces estaremos atentos. Ahí están nuestros correos electrónicos y quedamos dispuestos a cualquier requerimiento adicional o duda que surja pues de estos temas. Les agradecemos a todos por conectarse el día de hoy. Mañana tendremos nuevamente 2 sesiones en el horario habitual de 10 a 10 y media sobre el impacto del COVID-19 en medición del deterioro bajo IFRS
y tendremos otra sesión especial a las 11 de la mañana, en donde trataremos las últimas actualizaciones sobre medidas especiales en materia de procesos de insolvencia por motivo del COVID-19. Entonces los esperamos para que conozcan más de temas legales. Muchas gracias a todos.